Ujú. Otra vez, buenos días a todos. Ya damos un minutito y ahorita que se conecten los demás y ya le damos. Así que vamos a comenzar. Bueno. Ahí está, con Tania y ya comenzamos. Comparto presentación en lo que Tania va entrando a la plataforma, bueno, va entrando al Zoom y aquí está, ¿no? Y ya, una vez que esté listo, bueno, pues ya creo que estamos listos y por lo tanto vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver el tema número 5, que son las técnicas de programación de la producción. Y cuando hablamos de las técnicas, hablamos de los métodos de programación de la producción. Ya habíamos hablado de ellos en el tema número 2, que era la planeación de la producción, y continuando con la planeación de la producción, hablaríamos de lo que son las técnicas. Y dentro de las técnicas más relevantes y más representativas de la producción, primero vamos a establecer el concepto de programación de la producción. Y desde ese punto de vista, nosotros vamos a establecer lo siguiente. Decimos que en el proceso de maximizar la eficacia de la producción mediante la planificación detallada de las operaciones de manufactura a corto plazo, ¿no? Cuando nosotros queremos producir, tenemos que maximizar lo que hacemos. Esto es utilizar todos los recursos a nuestra disposición para hacerlo en pocas oportunidades y hacerlo de la mejor calidad posible, ¿no? Que esa es una de las máximas, repito, de la administración, que con menos hagamos más, ¿no? Que esa finalmente es el objetivo y ese es el sentido que le debemos dar a la administración, y el departamento de producción, bueno, pues lo lleva a la práctica prácticamente, perdón por el pleonasmo, todos los días. Su objetivo es evitar el desabastecimiento, detectar los cuellos de botella, esto es cuando la producción sea lenta, ajustar la producción a la demanda y equilibrar las entradas y salidas entre los puestos de trabajo. Si nos damos cuenta, busca tener un equilibrio entre lo que producimos, cómo lo producimos, cuánto nos cuesta y cuánto personal tenemos disponible, con la intención de que, bueno, pues de alguna otra manera tengamos la posibilidad de que la producción salga al menor costo posible con la eficacia más alta posible, ¿no? Eso es lo ideal. Obviamente, ya en la práctica habrá empresas que no sean ni tan eficientes ni tan productivas y que obviamente sus productos tengan algunos detalles de calidad, ¿no? Esta es la realidad. Hay prácticamente de todo en la forma de producir y bueno, de alguna otra manera se debe estar consciente de ello, aunque siempre buscamos como administradores que los procesos se mejoren. Y dentro de las técnicas de programación de la producción, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Y decimos que la programación de la producción se refiere a la planificación detallada del proceso de producción con el fin de optimizar el flujo de trabajo para un periodo de tiempo específico. Normalmente los programas de producción son mensuales, son cada 30 días y de ahí lo partimos en 4 bloques, ¿no? Que serían las 4 semanas sobre de las cuales trabajamos, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos una producción continua de un producto que no le varía mucho, pues nuestra producción puede ser para 2 meses o para 3 meses sin ningún problema, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es por mes. Y la planificación de la capacidad infinita y finita, ¿no? Y aquí pasaríamos con las técnicas, ¿no? Y decimos que la planificación de la capacidad infinita
supone que no hay limitaciones en los recursos de trabajo. En otras palabras, que no hay limitaciones de recursos y que hay suficiente capacidad de mano de obra y estaciones de trabajo disponibles para terminar todo el trabajo planificado, que se da en la mayoría de los productos de alto consumo o también de proceso productivo simple, ¿no? Seguramente ustedes han ido a comprar alguna vez sal y nunca se han quedado con las ganas de, "Ay, no encontramos sal". ¿No? Es realmente muy complicado que no la consiga, ¿no? O de que vayan a la tienda y cualquier tienda de cualquier ciudad de la República Mexicana digan, no tengo aceite, ¿no? Puede que sea caro, puede que esté, que no sea del que marca que a ustedes les gusta, pero de que va a haber aceite, va a haber aceite. Lo mismo pasa con la sal, lo mismo pasa con el frijol, lo mismo pasa con el arroz. Normalmente, aunque sí hay problemas en ocasiones para conseguirlo, estas producciones se les conoce como de capacidad infinita porque todo mundo trabaja en esos ámbitos, tenemos una gran cantidad de materias primas para producirlos y entonces pues no tenemos mayor complejidad a la hora de fabricarlos, ¿no? Y a eso se le llama eh, planificación infinita. Esto suele funcionar bien cuando hay pocos proyectos de fabricación relativamente grandes en marcha a la vez y no hay amenazas de sobrecargas de capacidad de los recursos de impugnación de los puestos de trabajo. Que esto es que normalmente se paga bien, se paga estable, son empresas que son estables, ¿no? Porque, pues, ¿qué otra cosa hacemos del aceite? Pues aceite, ¿no? En menor, mayor calidad. ¿Qué otra cosa envolvemos aparte del frijol? Pues a lo mejor arroz, a lo mejor no sé, algún derivado del frijol, o sea, alguna subespecie de frijol, pero en realidad es todo lo que hacemos y entonces no tenemos una producción relativamente segura, ¿no? Porque, sobre todo en el país, porque pues somos un país que todavía tiene una agricultura pues, poderosa, ¿no? De alguna otra manera. A eso se le llama la programación eh, infinita, ¿no? Y obviamente, ¿qué es la programación finita? Pues todo lo contrario, donde tenemos escasez de recursos y donde los puestos de trabajo suelen escasear porque tenemos una alta especialización. Por ejemplo, en el caso de los productos tecnológicos, sí estamos teniendo problemas para poder terminar los equipos tecnológicos. No sé si se dieron cuenta, pero entre 2022 y 2023 los celulares subieron exponencialmente su precio y lo subieron mucho por una batalla que se tiene acerca de los chips, ¿no? Donde los Estados Unidos prohíben ciertas características de los chips y los chinos quieren pues aprovechar las tecnologías para hacer chips más poderosos, para hacer chips más veloces y para hacer chips más eficientes. Y entonces ahí hay una guerra comercial. Hubo sanciones a empresas chinas y entonces los procesadores chinos empezaron a escasear y esto pues ocasionó que no hubiera que hubiera menos fabricación de celulares y que por lo tanto si hay menos celulares el precio se encarece por una cuestión de oferta y demanda. Luego teníamos lo que es la programación progresiva y regresiva y dentro de la programación progresiva y la regresiva determinada desde que operación de una orden de producción comienza el proceso de programación y en qué dirección avanza en la línea de tiempo. Se determinan desde que nosotros saltamos la orden, queremos fabricar 300 mesas de caoba, ¿no? Y entonces ahí empieza el proceso en una línea de tiempo. ¿Para cuándo la quieres, no? Esa será la primera pregunta que cualquier controlador de producción debería hacer. ¿Para cuándo quieres tus 300 mesas? Ah, ¿sabes qué? Las quiero para el 30 de marzo de este año, ¿no? Ah, ok. Y entonces ahí tú puedes hacer que sea progresiva, esto es que se termine rápidamente, si los tiempos no dan, o puede ser que primero hagas la parte B y luego hagas la parte Z y cercano a la última semana de marzo hagas la parte B y luego la C y al final los armas, ¿no? Esta es una manera en que tú avanzas directamente en forma lineal, otra es que tú avances por partes y no
en forma ordenada, sino en forma desordenada a partir de la cantidad de trabajo que tú puedas tener. Y entonces sí se vale, ¿no? A partir de la urgencia que se tiene del pedido, que tú lo hagas en un solo momento o en una sola semana, porque normalmente se utiliza una semana, o que utilices a lo mejor las 4 o 5 semanas que tienes disponibles para entregar la orden que se te está solicitando. En la programación progresiva, la hora de inicio más temprano se decide para cada ejecución de producción y la operación se programa avanzando en el tiempo desde la primera operación hasta la última. O sea, del punto A al punto Z y ahí vamos a terminar nuestra programación progresiva. Y a la inversa, la programación regresiva comienza por establecer una fecha de vencimiento cuando la operación debe estar terminada para cada trabajo y tú puedes elegir cómo vas avanzando. Imagínense que ustedes quieren pintar una casa y tienen solamente 2 días para hacerlo. Entonces ustedes no van a poder parar en esos 2 días para entregarla en tiempo y en forma. Eso sería progresivo, pero resulta ser en la casa de 2 días está habitada y por eso tienen que hacerlo muy rápido, pero resulta ser que los contratan para pintar otra casa, pero que está deshabitada y les dice, ¿sabes qué? Tienes 2 semanas para pintarla, en 2 semanas me mudo. Y entonces tú puedes decir, progresiva, 2 días antes que lleguen la pinto y está bien. O tú puedes decir, ¿sabes qué? Primero voy a pintar las recámaras, o primero voy a pintar el comedor, o primero voy a pintar el baño, o los baños, o la fachada, y luego voy a ir pintando a partir de cómo vaya yo avanzando. Y eso sería regresivo o puede ser que sea a partir de la fecha que tú tienes, ¿no? En cualquiera de los casos son formas correctas de trabajar. A ver, a ver, un segundo. No, todos están. Estamos. Y bueno, pues esas serían algunas formas de programaciones. Cuando hablamos de programaciones, hablamos de técnicas, ¿no? Luego pasaremos a la programación secuencial. Y la programación secuencial es también conocido como estructural secuencial, o sea, en los libros la puedes encontrar también así, y es aquella en la que una instrucción o acción sigue a otra en una secuencia, que normalmente es para productos que son de alta demanda. En este tipo de programaciones se presentan operaciones de inicio a fin, inicializando varias operaciones que se van agrupando y calculando, entre otras, en qué momento vas a terminar, ¿no? Ustedes quieren crear un producto con 5 piezas, ok, cada pieza nos toma 14 horas producirlo y entonces si son 14 horas nosotros necesitaremos por lo menos 6 días para concluirlo. Y en esta programación secuencial tú tienes que decir, ok, primero hacemos la pieza 1 y al final hacemos la pieza 5, ¿no? Que está bien hecho, o tú puedes decir, primero iniciamos con la pieza 5 porque es la que tenemos en mayor cantidad de materia prima y al final terminamos la pieza 1, pero tiene que ser en ese mismo recorrido y a partir de la secuencia que tú consideres más adecuada. Un otro elemento ya más general para el control y técnicas de la programación de la producción son las gráficas de Gantt. Y las gráficas de Gantt tienden a ser un elemento visual en el cual tú puedes ir determinando cuáles son los tiempos sobre los cuales tú vas a terminar un proceso productivo. Y en ese sentido, un diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos que ilustra, y en este caso les digo que es visual, el trabajo realizado durante un periodo de tiempo en relación con el tiempo previsto del trabajo, ¿no? Nosotros tenemos 6 o 7 sábados para concluir un programa y en 6 o 7 sábados se tiene que cumplir. No hay más espacio, no hay una prórroga, no hay más tiempo, ¿no? Y entonces yo necesito una gráfica de Gantt para decir, tengo 7 temas y tengo 7 semanas. Ok, entonces ahí es muy simple, ¿no? Yo para 7 temas y 7 semanas, pues lo que haría sería cortar un tema por semana. Y a partir de esa gráfica de Gantt,
pues yo voy viendo el programa, cuántos temas tiene y voy determinando a qué temas le doy más peso y a qué temas le doy menos peso. E incluso habrá temas que yo diga, esto lo voy a omitir porque me quita mucho tiempo, ¿no? Por considerarlo que no es lo mejor para el momento o para los tiempos en que están viviendo. ¿Para qué se utiliza un diagrama de Gantt? Bueno, los gestores de proyecto utilizan los diagramas de Gantt con tres fines principales. El primero, crear y gestionar un proyecto completo. Esto quiere decir que los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un proyecto y para organizarlo en tareas más pequeñas y gestionables. Las pequeñas tareas resultantes se programan en línea de tiempo del diagrama de Gantt, junto con la dependencia entre las tareas, las personas y las asignaciones y pues los retos que se puedan tener ahí en el desarrollo de esa operación. Por eso les decía que, por ejemplo, yo utilizo las gráficas de Gantt como un elemento que me permiten decir 6 semanas, 6 temas. O tengo también 12 semanas o 13 semanas y 6 temas. Y entonces ahí, pues tengo que determinar qué hacer. Luego tengo, por ejemplo, en su caso, 12 semanas, 13 semanas y 9 temas. Y entonces ahí se pone muy complicado. O también he llegado a tener, por ejemplo, 9 temas y 6 semanas, ¿no? Lo que hace que sea un reto realmente muy fuerte poder cumplir con todo lo que se te solicita y aparte los tiempos, ¿no? También las gráficas de Gantt determinan la logística y la dependencia de las tareas. Por lo tanto, los diagramas de Gantt se pueden utilizar para supervisar la logística de un proyecto, obviamente, en tiempo y en forma. La dependencia de tareas hace que una tarea nueva solo puede iniciarse una vez que se haya completado otra y entonces eso nos obliga a los gestores o a los administradores a trabajar en el cumplimiento de tareas y si una tarea se retrasa, que sí pasa, las incidencias pues, van afectando a las tareas subsecuentes. Y por lo tanto, nosotros sabríamos cuál es el retraso programado que tenemos de las tareas, ¿no? Esto se da mucho en proyectos grandes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la industria de la construcción, sí tenemos retrasos programados y retrasos no programados, que pues, a veces son imprevistos. No sé si se fijaron hace 2 semanas que estaban construyendo, estaban poniendo unas se le llaman ballenas, donde va a correr el tren interurbano México-Toluca y se cayó una estructura. No sé si lo vieron en las noticias, pero si no, por ahí está el video. Se cae la estructura y eso obviamente no es un retraso programado, ¿no? Es un retraso inesperado que va a afectar al final el proceso de conclusión de ese tramo. Y entonces ahí la gráfica de Gantt tendría que hacer ajustes en subsecuentes tareas para poder retrasarse lo menos posible. Porque normalmente en la industria de la construcción, que es lo que les comentaba, si tú te retrasas un día a lo mejor no hay una penalización. Pero si tú te retrasas un mes, tú ibas a cobrar 5 pesos, pero si te retrasas un mes, vas a cobrar 4 pesos con 50 centavos. Hay penalizaciones, ¿no? Que obviamente ya están consideradas y ya se deben haber visualizado antes de que el proyecto siquiera arranque, ¿no? Y entonces tú dices, ok, a mí me cuesta 50 centavos la fabricación de este proyecto y si me quitan 50 centavos, bueno, pues está dentro de lo esperado. Todavía ganaría yo 3 pesos con 50 centavos, que pareciera una buena cantidad, ¿no? Y entonces así se estructuran en la industria, ¿no? Eh, en el caso de las gráficas, hay que supervisar el proceso de un proyecto y eh, a medida que los equipos registran, es que estaba buscando esto. A medida que los equipos registran el tiempo que van a dedicar a incidencias en el plan, pueden supervisar el estado de los proyectos y realizar los ajustes necesarios. De hecho, repito, en los proyectos muy grandes siempre se realizan ajustes. Es lo natural, es lo normal. El diagrama de Gantt puede incluir fechas de lanzamiento, cambios o etapas en otras métricas importantes para supervisar el proceso del proyecto.
Por ejemplo, en este caso de que están colocando lo que les digo, que son las ballenas, que son unas estructuras, no sé si han visto los puentes, y se unen por partes. Entonces, esas ballenas, hay una posibilidad, obviamente latente, de que haya un accidente, ¿no? No se pretende, pero sí debes de considerarlo que en cualquier momento, sobre todo en aquellos proyectos muy gigantescos, sí va, mientras más el tiempo sea corto, más posibilidades hay de que haya un accidente. Entonces tú puedes decir, sabes que en esta etapa puede, por la circunstancia o el procedimiento que nosotros vamos a hacer, va a haber un accidente, ¿no? O sea, es lo normal, es lo natural. Ya el ingeniero, el arquitecto, el administrador, el actuario saben que va a existir un accidente y pues de alguna otra manera deben estar listos, ¿no? Aunque repito, hay momentos en que son pues inesperados, ¿no? Finalmente accidentes. Luego dejamos la gráfica de Gantt y pasamos a lo que es la ruta crítica. Y este sí es un método exclusivamente de la administración de la producción. Y el método de la ruta crítica es una técnica de gestión de proyectos que consiste en establecer las tareas claves o las tareas críticas necesarias para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Habla de los momentos en que es crítico lo que estamos haciendo y si fracasamos con todo el proyecto. Imagínense que van a hacer mesas y las mesas van a 1 metro de corte, 1 metro cuadrado, y ustedes las cortan a 96 centímetros. Si ustedes las cortan a 1,10, no hay problema. Hacen el corte otra vez, quedan. Pero si las cortan más pequeñas, ya se echó a perder el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí veríamos una ruta crítica, corte de madera a 1 metro cuadrado, ¿no? Y entonces ahí tienes que hacer los mecanismos para que alguien supervise que realmente está pasando. Esta técnica te permite gestionar las dependencias de las tareas y establecer plazos realistas, ¿no? Plazos realistas a partir de, pues, las circunstancias que tú estás viviendo. El método de ruta crítica puede brindar información valiosa para planificar proyectos, asignar recursos y programar tareas, porque sabes dónde se te va a poner complicado, ¿no? Dónde va a estar complicado y bajo qué circunstancias se te va a poner complicado o se va a retrasar definitivamente, ¿no? Hay procesos productivos en los cuales tienes que ponerle la máxima atención. Imagínense que estamos colocando el sistema de frenado en los automóviles o en los carros, ¿no? Y no lo hacemos con el máximo cuidado o no calibramos bien las llantas a la hora de estar pegado a la dirección, ¿no? O del volante. Entonces eso es gravísimo, ¿no? Ahí debemos tener especial cuidado. O vamos a fabricar un motor de avión y fabricar un motor de avión tiene que tener unos métodos de revisión y de cuidado muy altos, ¿no? O sea, vas a hacer un engrane de bicicleta, ¿no? El rotor de la bicicleta. Pues sí, sí, lo tienes que hacer bien, pero no es lo mismo hacer, o va a ser un motor de carro. Sí, lo tienes que hacer muy bien, pero si haces mal una parte del motor del avión, pues imagínense. Y entonces ahí tú debes estudiar en qué momentos la ruta de fabricación se vuelve complicada o se vuelve peligrosa, ¿no? Obviamente esto es para especialistas que conocen el proceso de elaboración y que conocen el recorrido del producto en sus diferentes procesos y por lo tanto pues, son especialistas de ese entorno y pueden hacer rutas críticas. ¿Por qué debemos usar rutas críticas? Bueno, pues porque mejora la planificación, las planificaciones futuras y el método de la ruta crítica se puede utilizar para comparar las expectativas con el progreso real. Si volvemos a hacer el proyecto, sabemos dónde a fuerzas se va a retrasar, a fuerzas, porque los proyectos son cíclicos y les pasa siempre más o menos lo mismo, ¿no? Y aquí no quiero ser grosero, pero y haciendo el símil, un hombre que siempre escoge una mujer no adecuada para él y siempre fracasa, al siguiente va a escoger el mismo prototipo de mujer y le pasa exactamente a los hombres, a las mujeres.
Las mujeres escogen un mal hombre y a la siguiente vez van a escoger un mal hombre. O sea, es natural, son procesos que llegan. Y entonces ahí podrían utilizar ruta crítica. No digo que ustedes, digo que a muchas personas les pasa. Por eso les decía que a las empresas también les sucede, porque en el mismo punto es donde se van a atorar. Es lo común, es lo normal, porque así fue diseñado el proceso productivo, ¿no? La información utilizada en los proyectos actuales puede servir para los planes de proyectos futuros y saber, sabes que aquí cuando te diga, cuando te dé el primer cachetadón, tú te echas a correr y lo dejas. No te esperas a que cambie 3 o 4 años, ¿no? Que ahí está tu ruta crítica. Pero a veces la gente pues no quiere entender y no quiere escuchar y ahí sí se meten problemas muy, muy fuertes. Lo mismo le pasa a las industrias, ¿eh? En el momento, aquí vas a ser el momento más complicado. El momento del corte de la madera es el momento más difícil. Y entonces resulta que el supervisor y el de calidad no llegaron a revisar la madera y entonces la cortamos a 95 centímetros y entonces no embona de ninguna manera con la forma de mesa de 1 metro, ¿no? Y ya, se pierde ahí una gran cantidad de madera, seguramente nos correrán o seguramente se utilizará para otro proyecto, pero para el que teníamos pensado, pues no va a ser. También permite que la gestión de los recursos humanos sea más efectiva porque tenemos que ponerle más atención o más capacitación a ese proceso. El método de la ruta crítica ayuda a que los gerentes de proyecto prioricen las tareas, lo cual brinda una mejor idea de cómo y dónde está el problema de nuestro proceso productivo. Desafortunadamente no hay procesos productivos 100% eficaces y cada proceso pues tiene un momento difícil, un momento complicado y pues lo tenemos que supervisar. También evita los obstáculos, ya que nos dice, aquí está el foco rojo y lo tienes que atender. Si no lo atiendes, bueno, pues es porque no te interesa, ¿no? O porque tienes otras prioridades dentro de la empresa. Los obstáculos en los proyectos pueden causar pérdida en el tiempo valioso, sí, por supuesto, y planificar las dependencias del proyecto con un diagrama de red, que ese es otro diagrama, te darán una mejor idea de qué actividades puedes o no ejecutar en paralelo y planificar en consecuencia. Recuerden que en la empresa están sucediendo no solamente el proyecto A, sino están sucediendo muchos proyectos, porque se trata de utilizar al máximo el tiempo de la maquinaria, del equipo o simplemente del trabajo. Y entonces siempre hay que trabajar conjuntamente con otros proyectos. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar, algo que quieran decir. Y este es el momento. Antes de pasarnos a retirar, porque creo que ya terminamos, pero no aparece el letra hacia bien, el de gracias por su atención. Los escucho, muchachos, por si hay alguna duda, hay algún comentario, y si no, pues ya nos vamos a desayunar. ¿Qué les parece? Maestro, ¿cuál es el diagrama de red? El diagrama de red, aquí no lo vemos porque lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es un diagrama donde tú analizas o estableces todas las actividades que tiene un proceso productivo, por muy simple que sea, y ese diagrama te va diciendo, del punto A al punto B deben pasar 2 horas, del punto B al punto C deben pasar 3 horas, y ese tiempo está calculado entre la relación de las máquinas o el avance de las máquinas y la relación con las personas que manipulan las máquinas o que están trabajando directamente con el proceso productivo. Pero lo vamos a explicar la siguiente semana. Sí, Tania, dime. Jenny, profe. Ah, sí, perdón, Sí, Jenny. es como el de espagueti, en donde también nosotros tenemos como redactar las actividades, o es muy diferente. No, es muy similar, es muy, muy Ah, ok. similar. Nada más que aquí el diagrama de red, la diferencia, digamos que sustancial, es el tiempo, que tú Ah, ok. tienes que establecer el tiempo en el cual tú tienes que hacer la tarea o el grupo de tareas. Tú Ah, vas a ok. cocinar un huevo estrellado. ¿En cuánto tiempo haces tú el huevo estrellado? Y tú dices, bueno, yo tendría que hacerlo en 1 minuto, sí, pero tú estás determinada por el lugar donde lo vas a hacer. No es lo mismo que tú lo hagas en una estufa a gas, que tú lo hagas en una estufa a luz eléctrica,
o que tú lo hagas en una estufa de carbón o que tú lo hagas en una estufa a leña, ¿no? Y entonces ahí el resultado cambia, ¿no? Yo puedo decir, yo puedo hacer este proceso en 5 horas, sí, pero si tienes una maquinaria, esa maquinaria cambia. Entonces, lo que hace el diagrama de red es juntar la máquina y el humano y decir, entre los dos, bajo las condiciones que tenemos, ellos lo van a terminar en 3 horas. Ah, Y ok. entonces eso te ayuda mucho a visualizar cuánto tiempo en realidad se deben tardar. Ok. Dice que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, Sí, ¿verdad, profe? sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, bueno, no sé si nos pueda complementar con algún ejemplo o alguna actividad Ujú. para nosotros poder generar y ver cuál es como la diferencia, ¿no? Ok, De sí, cuáles se tienen que considerar por condiciones, nosotros bajo tiempos y así. perfecto, me parece perfecto. Sí, Entonces lo hacemos la próxima semana con un ejemplito. ¿Vale? ok, sí, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? Creo que nadie más. Bueno, entonces los veo la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan bonito fin de semana.